Muy bienvenidos, queridos amigos, radio oyentes de Radio Solidaria y también fieles seguidores de Solidaria TV. Aquí estamos, mi esposa Mari Carmen y yo, contigo. Ese es este programa que por la gracia de Dios llevamos años y años pues emitiendo. Y esperamos que el Señor nos permita continuar pues transmitiendo, comunicando lo que recibimos de gracia en cuanto al alimento, la revelación, la palabra de Dios que nos edifica y que nos acompaña la fe, nos aumenta la fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y por eso pues estamos contigo y queremos seguir buscando tu bien, alimentarte en las verdades eternas. Y hemos terminado la etapa de la Semana Santa y una de las escenas más escalofriantes de la Semana Santa se produce cuando Judas Iscariote, Judas, el traidor supremo, el mayor ejemplo de traición de la historia, entrega a Jesucristo con un peso. Dice, a quien yo bese, ese es venderle, ¿no? Lo había vendido por 30 monedas de plata. Después acabó ahorcándose porque arrepentido buscó perdón de los religiosos y solo Dios da el perdón y no hallando perdón sino burla y desprecio, porque a los traidores se les suele despreciar en todos los sentidos, ¿no? Y hay tiranos que prometen al traidor perdón y luego lo ejecutan porque en realidad tienen asco del traidor, aunque ellos mismos son traidores a Dios y a la conciencia. Y la traición es probablemente una de las atrocidades y de las injusticias más terribles, si no es la peor. Y puede además venir acompañada de criminalidad. Porque bueno, pues el marido traiciona a su esposa en adulterio y viceversa, y puede no llegar eso a decir, bueno, pues mato al marido porque me traicionó o mato a la mujer porque me traicionó, que también muchas veces acaba ahí, porque la traición puede impulsar después un odio del traicionado. Una venganza, ¿no? Y una venganza que puede ser. Y el traidor es que en realidad tira la piedra, esconde la mano, pero con la piedra que ha tirado ha causado, como dices, puede causar muerte y mucho daño, mucho dolor, ¿no? Sí, el traidor es aquel que abusa de la confianza y cuanto más confianza tiene, el traicionado más sufre. Es decir, que cuanto más relación directa tiene, imagínate, Abel traicionado por su hermano mayor, Caín, que lo mata de una forma cruel. ¿Por qué traiciona Caín a Abel? Por envidia. ¿No? La envidia produce odio y criminalidad. Y la envidia es madre de traiciones terribles, ¿no? Y la historia está llena de traidores. Y estamos en una etapa política en la que vemos a los traidores multiplicarse. La realidad es que no eran tan amigos. No. Pero esos amigos de conveniencia pactan y después se traicionan cuando la conveniencia cambia, ¿no? Es terrible. Toda la Biblia está llena de situaciones de traición, pero quizá más dolorosa que la traición del cónyuge es la traición de un hijo. Quizá. Puede ser. Puede ser. Claro. Bueno,
no sé a qué nivel. Son distintas, ¿no? Son distintas, ¿no? Pero la traición de un hijo, especialmente del hijo de un rey, pues es seria. Y vamos a leer una historia así, la traición de Absalón contra su padre, el rey David. Segunda de Samuel 15, del 1 al 14. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y le besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey David a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Yahvé. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Yahvé me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Yahvé. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que, apresurándose él, nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Esta narración es tremenda, ¿no? Dicen que la traición es un plato frío, que se suele Pero ¿cómo David no se da servir. cuenta durante 4 años que su hijo está haciendo eso? También aparenta ahí como un abandono por parte de David, un descuido tremendo, David, ¿no? Durante 4 años, dice. Claro, pero es que David pierde discernimiento. Ya. Porque ten en cuenta, ahora vamos a leer a continuación la traición de David anterior, y donde las da las toma. Ya. David traicionó a Usai, a su general, Ya. de una forma terrorífica. La traición de David es si me apuras, mayor que la de Absalón a su padre. La de Absalón es por su ambición desmedida, su envanecimiento, se creía el más hermoso de los hombres, el más poderoso y más fuerte, etc. Y su hijo, su padre le había hecho creer así también. Y su padre se lo había dicho, su padre casi le veneraba. Uno de los problemas de David y de la mayoría de los padres que no mantienen una comunión íntima con Dios, y David se suponía que la tenía, pero la perdía, la tenía, la recuperaba, pero es el sentimentalismo familiar. Y entonces, ¿cuántas familias son destrozadas por ese sentimentalismo de debilidad hacia los hijos? Perder lo que es ser pastor de la familia y tener la vara y el callado. Tu vara y tu callado me sustentan. La vara. Y cuando falta la vara pastoral del padre de familia, pues es el desastre. Tú fíjate que también había pasado con el otro hijo,
que se apasiona de la hermana de Absalón, porque claro, ahí tenía varias mujeres y tenía diferentes hijos con unas y con otras, y Absalón era de una mujer y, por ejemplo, y Tamara también era hermana de Absalón con esa mujer, pero el otro hermano que se enamora de Tamara, pero no es un enamoramiento, se encapricha carnalmente, rabiosamente, sensualmente, con una lujuria y una pasión que no podía controlar, de locura, y entonces le pide, se hace el enfermo por consejo de un sacerdote, imagínate tú qué consejero, se hace el enfermo, dile, hazte el enfermo y dile a tu padre que permita que tu hermana venga a servirte. Sí, es una historia muy terrible. Muy terrible. Y David cae, ¿cómo? ¿Pero qué tendrá que ver? Es que no hay sirvientes en el palacio para que tenga que ir la hermana a servirle en la cama. Y no tiene ningún discernimiento. No. Y entonces, pues, cae en la trampa diabólica y permite que la hermana vaya y va y la viola. Y la viola. Y entonces ahí es donde viene la venganza de Absalón, porque su hermanastro viola a su hermana. Y la viola y luego la desprecia encima, además, o sea, de una forma horrenda, ¿no? Entonces, discernimiento cero, ese es el problema. Él fue un rey, buen rey, pero mal padre. Para empezar, cuando alguien tiene varias mujeres, pues imagínate, tuvo una mujer, Mical, que prefirió a su padre antes que a él. Menuda traición la de Mical. Mical le traiciona olímpicamente. Si tu marido tiene que huir, huye con él. Pues no, como era la hija del rey malvado, pues se queda con el rey. Hay traiciones muy curiosas, porque a mí me asombra la traición de Jonathan, que era a muerte con David. Pero escogió por lo que se llama responsabilidad, lo que es políticamente correcto, hijo del rey, como voy a abandonar al padre que es el rey para ir con David huyendo por los montes. Pero él sabía que David era el ungido. ¿Le costó la vida? Le costó la vida, acabó muerto en batalla, como su padre, que acabó suicidándose, ¿no? Y la historia de las traiciones son enormes. ¿Sabes cómo comienza? Con la madre de todos los pecados, la traición de Satanás contra Dios. Buen traidor. Traicionó la confianza tan ¿Por ambición? Sublime, por orgullo, por soberbia, por querer ser Dios, por querer ser el primogénito. Bueno, es la base, es el principal, el primer pecado, ¿no? Porque Judas, ¿por qué traiciona a Jesús? Por amor al dinero. Pero él ya tenía dos bolsas antemano. Él tenía la bolsa que era de los discípulos y tenía su propia bolsa, por lo que habría cambios, ¿no? Y habría trasvases de una bolsa a otra. Por eso le traiciona en realidad. Hay muchas causas de traición, sí. Porque está la traición impetuosa, repentina, por una cólera, un acto de cólera, de venganza ante lo que se cree que es una traición de la mujer o del ser querido, porque no acepta la decisión o la opinión, y entonces personas que no tienen dominio propio automáticamente reaccionan con violencia, y esa es la traición caliente, impetuosa. Y eso en la política está muy a la orden del día, aunque todos quieren mantener esa frialdad gallega, como yo digo, o inglesa, y servir la traición en plato frío, es decir, prepararla, pensarla, planificarla, como hizo Absalón, hasta que consiguió proclamarse rey. Y qué traición que hace huir a su padre. Un guerrero consolidado y valiente. ¿Por qué huye David? No quiere enfrentarse a su hijo. Ni quiere matarlo ni que le mate, porque las dos cosas serían destrucción del país, ¿no?
Y vemos que la madre de todas las traiciones que la hace Satanás por su soberbia, sin duda, ¿no? Por su idolatría, pues produce hijos traidores. Y la traición es una de las instigaciones, de las, de las tentaciones y envenenamientos satánicos más, yo creo que más sádica, que debe producir cierto placer diabólico, conseguir que alguien traicione a su padre, a su marido, a su mujer o a su rey, ¿no? Y así el diablo pues tienta y produce, instiga, induce a eso. Bueno, pues vemos muchos otros casos, ¿no? Fíjate tú, los hermanos de José le traicionan vilmente. Por envidia también. Por envidia también. Y primero iban a matarlo. La envidia también va unida a la ambición, ¿no? O sea, cuando no has conseguido, otro ha conseguido lo que tú creías a lo que tenías derecho, entonces es cuando viene. Por eso van unidas siempre toda la... La codicia y la envidia van unidas, sí, señor. Sí. Porque nacen del ego que quiere, yo tengo derecho, yo soy primero, yo soy más importante, ¿no? ¿Y cómo puede ser que a ti te lo den antes que a mí, ¿no? Entonces, y bueno, pues vemos el caso de la traición de David, que a mí es una de las que más me horrorizan, y que a pesar de todo, Dios, que lo amaba tanto como ama a todos los seres humanos, no le destruyó como merecía, y lo volvió a restaurar, porque David tenía una cualidad, que era humilde. Se arrepentía, ¿verdad? Y se arrepentía de verdad, de corazón. Y lo leemos en 2 de Samuel 11, del 14 al 17. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Fíjate, bueno, ya conoces la historia, sí. Pero David obedece las instrucciones de sus generales, que dicen tuvo peligro en una batalla, casi lo matan, se libró, y le aconsejan: mira, deja ya de pelear, ya has peleado bastante, ahora relájate, déjanos a nosotros estar en el frente de batalla, ¿no? Y abandona las armas, lo cual es una enseñanza tremenda. Nunca, este año tenemos en nuestros congresos, en todos los países donde estamos y hacemos congreso, el lema de la armadura de Dios: no dejes las armas nunca, siempre en estado de alerta, siempre con la arma en la mano, y con las armas del escudo, la espada y el peto y el casco, el yelmo de la salvación. Bueno, el caso es que dejó las armas, se puso su camisón de seda, sus patas bordadas de oro, yo qué sé cómo sería eso, y se pasea por el palacio y se ensoberbece de tal manera, diciendo: oh, cuán grande soy, qué bendición, qué abundancia, qué gloria, qué confort, qué gozor. Qué confort. Gozor. Es una palabra nueva. Pero el caso es que en esa vanidad y en ese relajamiento, ahí está enseguida la oportunidad del tentador. Y allí en los jardines, desde su terraza, vio a Betsabé, una mujer hermosa que se estaba bañando. No sé cómo sería eso, que se bañaba desnuda y la veía desde su palacio. No sé cómo sería eso, se bañaría en una piscina, en algún estanque. Y que era nada menos que la mujer de uno de sus generales, de Urías, ¿no? Uno de los más valientes generales. Entonces la mira, la codicia y va por ella. Y como es: yo soy el rey y todo es mío, en esa megalomanía ególatra, pues la toma, y la deja embarazada.
Cuando se entera de que está embarazada, entonces llama a su general que vuelva de la batalla y que pase unos días con su mujer para que se disimule el embarazo, que no es suyo, sino que es del marido. Pero este general noble, esa nobleza le costó como a Nabot la vida, pero también es una lección tremenda. No, el fin no justifica los medios. Dijo, cuando el rey le dice, entra en tu casa, repósate, descansa con tu mujer, prácticamente casi, acuéstate con ella. Y él se niega, dice, ¿cómo voy a estar yo en mi casa disfrutando de mi mujer y de buena comida y mientras mis soldados están en peligro de muerte? Y no obedeció. Y se quedó a las puertas de su casa, no entró. Cuando vio que no hacía caso, va David, lo invita y lo emborracha. Y ni borracho obedece. Entonces lo manda de nuevo al frente de batalla y da la orden de que le dejen solo ante al peligro más grande para que lo maten. Eso es una traición, pero además por etapas, ¿no? Y las consecuencias es que tuvieron un hijo y murió el hijo al nacer. Pero además, pues las consecuencias es que, mira, cosechó su traición con la de su hijo. Lo que siembras cosechas. Dios le perdonó, pero no dejó que la cosecha se cumpliera, porque la justicia de Dios a veces, pues, va por muchas vías, ¿no? Y estamos viendo, pues, claro, la traición de Judas en esta Semana Santa es alucinante. Para mí es el máximo exponente de la traición a aquel que siendo Dios puro santo vino como hombre y dio la vida por todos nosotros, ¿no? Y bueno, Primera de Timoteo 5, 14 y 15 nos habla de qué pasa con algunas viudas. ¿Cuántas Dalilas ha habido en nuestro ministerio? ¿Y cuántas Dalilas ha habido en la historia? Claro, no hay que culpar solo a las Dalilas, hay que culpar a aquellos que se pierden su virilidad y su firmeza espiritual, su firmeza de temor de Dios ante las sensualidades y las insistencias y las argucias de las Dalilas. Pero más aún, la responsabilidad es aquellos que se casan con Dalilas, en lugar de buscar que Dios les dé la esposa respetuosa y que juntos puedan servirle. Y leemos en 1 Timoteo 5, 14 y 15. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Hasta el 15 o hasta el 17? No, hasta el 15. Y algunas se han apartado en pos de Satanás. Significa que han traicionado y se han desmadrado y se han hecho viudas alegres, viudas carnales, se han traicionado el Evangelio, han traicionado a la comunidad, a la iglesia, etcétera, ¿no? Y yo pregunto, ¿cuántas viudas negras? La viuda negra, ¿no? Que dicen, bueno, me he cargado a este, voy a ver el siguiente, ¿no? Es impresionante, ¿no? Hemos conocido algunas. Viuda negra la llaman a la araña que se come, ¿no? Al macho después de fecundarla. Esa es la viuda negra también. Sí. Esa araña que cuando el macho la monta tiene que salir corriendo porque si no le va a meter un picotazo que lo mata, le chupa las entrañas. Dice como el escorpión, no puedo ir contra mi naturaleza, ¿no? No. Y después pone el cascarón vacío del macho que la fecundó, el padre de sus criaturas, lo pone de trofeo en la telaraña, diciendo, a ver, qué victoria, ¿no? Es tremendo. ¿Cuántas Dalilas hay? ¿Cuántas viudas negras? ¿Cuántas mujeres también traicionan? Por ejemplo, vemos el caso
también trágico de la hermana de Moisés. Quiere dar un golpe de Estado. ¿Qué se ha creído? Es que solo Dios habla a través de Moisés, pero ¿quién era ella? No era nadie. No era nadie, tenía ninguna relevancia. Simplemente por ser la hermana de Moisés adquirió notoriedad y respeto. Y va y no solamente cuestiona a Moisés como autoridad escogida por Dios, sino que va y seduce a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, que era el hermano que hacía yo diría, de embajador de Moisés. Y los dos pretenden dar un golpe de Estado a Moisés, pero Dios la pone leprosa de los pies a la cabeza. Es terrible. Sí. La traición. Es que a veces, por ejemplo, Moisés era tartamudo, ¿no? Le costaba hablar y expresarse. Entonces, aunque era la autoridad dada por Dios y era el hombre, el siervo de Dios por excelencia, ¿no? El ser humano tiene la tendencia a decir, yo tengo mejores cualidades. Pero si yo hablo mejor. Como Mirlo, claro, y tú eres un tartaja, hombre. Y entonces suele pasar que se olvida, ¿no? Que es Dios que escoge y es Dios que da el llamamiento, ¿no? Y a Dios le ofende eso, claro. Porque es ir contra Dios, en realidad es ir contra Dios. Exacto, contra la autoridad de Dios. Pero bueno, en este caso ella no pensaba. Y tiene consecuencias. Y siempre hay consecuencias. Aunque el razonamiento sea muy lógico, es que yo creo que Satanás es uno de los mayores lógicos y razonadores que existen, ¿verdad? Claro, ¿cómo puedes tartaja representar a todo un pueblo? Pero vamos a ver, déjame a mí, que yo sé hablar como vamos... como locutora máxima. Y en cualquier caso, después Moisés tuvo que orar para que Dios la sanara, porque quedó leprosa y la tuvieron que echar del campamento. Retrasó el campamento 7 días, ¿verdad? Retrasó a todo un pueblo, fíjate tú, más la repercusión que tuvo. La humillación hacia ella también, qué humillación tan fuerte tuvo. Pero también dejó tocado del ala a Aarón, claro, que participó. Eso, cuidado. Entonces, y muchos casos tenemos así, ¿no? De traiciones. Bueno, pues la traición de Saúl, que traicionó a su capitán vencedor de Goliat, y con deseo de matarlo. Y la traición de Saúl a los gabaonitas. Que es una de las inspiraciones que Dios nos dio para ir a misiones, ¿no? Israel hace un pacto con los gabaonitas porque consiguieron los gabaonitas inteligentes pues engañar a los israelitas, y porque les vieron con pan duro, con harapos, con tal, como venían de recorrer kilómetros y kilómetros trashumantes y vieron el favor del socorro, no eran enemigos, no eran pueblo bélico, y los asimilaron y los aceptaron, hicieron pacto, y después hay que tragarse el pacto. Y Saúl rompió el pacto y hizo una matanza de gabaonitas, igual que mató a 85 sacerdotes. También otra traición terrible, porque no le hacían caso, porque no denunciaban dónde estaba David y lo ocultaban y le protegían. Mató 85 sacerdotes. Y entonces Saúl fue un traidor de tomo y lomo, ¿no? En todos los sentidos, y acabó suicidándose, ¿no? Y esos gabaonitas, pues cuando sufren esa injusticia, esa rotura del pacto, pues viene la maldición sobre Israel, porque Dios es Dios de pactos. Y cuando David clama a Dios, ¿por qué me estás permitiendo esta maldición? Revélanos. Y entonces Dios le revela: por causa de la matanza de los gabaonitas, habéis roto el pacto. Da igual que no lo hayas hecho tú, pero lo ha hecho Saúl, lo habéis roto. Los israelitas lo habéis roto. Y entonces David va a los gabaonitas. ¿Y qué les dice? Que les den descendientes, ¿no?
que hagan justicia en los descendientes de Saúl. ¿Qué tenemos que hacer para satisfaceros por esta injusticia de romper el pacto con vosotros? Y entonces dijeron, entréguenos 7 descendientes de la casa. 10? No, 7. ¿7? 7 descendientes de la casa de Saúl para que los ahorquemos. Estoy confundiendo con los 10 hijos de Amán. Sí, no tiene. Entonces, que se repite 2 veces en la historia. Entonces resulta que le entrega nada menos que a 7 nietos de Saúl, hijos de Mical, que se la había quitado Saúl y se la había dado a otro hombre de una forma así, a la torera, ¿no? Y ella había quedado bien enganchada con ese hombre, ¿no? Porque a David le llegó a menospreciarlo cuando venía danzando, trayendo el arca. Bueno, el caso es que cesó la maldición cuando los ahorcaron. Y entonces dijimos, bueno, nosotros tenemos maldición en España, vamos a entregar 7 varones de España para cada país de América Latina donde hemos hecho daño. Aunque la conquista no fue, la leyenda negra no es tal, y hubo casi más bien que mal de lo que hicieron los conquistadores españoles, pero a pesar de todo, pues hubo mal. Y entonces entregamos 7 varones para Perú para que los ahorquen. Y sabes que allí, desde ya muy antiguo, casarse es ahorcarse. Y entonces se casaron los primeros 7 con siete nativas, 7 latinas, etcétera, algunas de ellas con hijos, etcétera. Y según íbamos enviando 7, los 7 magníficos, cuando enviamos, tú y yo fuimos juntos a Córdoba con los 7 magníficos, ¿no? Para Argentina, pues cada vez que enviábamos 7 misioneros para que los ahorcaran, es decir, para dar la vida, morir por ese país, y para casarse. Sí, no todos, ¿no? Se han casado, no todos se han casado, pero bueno. Todos se han casado con nativas, algunos, pero muchos, muchísimos. Bueno, Guatemala ha sido una epopeya, vamos, una epopeya romántica. Pues empezó a cesar la maldición en España y veíamos que las campañas evangelísticas, esa situación de que estábamos nuestros hijos cantando y predicando en la calle y la gente pasando y ningún interés, fue cambiando y cambiando y cambiando. Y empezamos a ver derramamiento del Espíritu Santo, sanidades, liberaciones y conversiones en las plazas y en otras maneras. Así que mira por dónde Dios de una traición puede cambiar y hacer una bendición, ¿no? Decía tristemente Tennessee Williams en su novela Camino Real, debemos desconfiar el uno del otro porque es nuestra única defensa contra la traición. Madre mía. Ya te traicionas ya de antemano. Ya sufres la traición de antemano. Intelectualmente y hasta bíblicamente, maldito Ya. El hombre que confía del hombre, tiene su razonamiento para que no sufra ninguna traición, pues tengo que desconfiar de ti y estar alerta, ¿no? Pero claro, resulta que vas a la palabra de Dios y que dice que el amor todo lo cree, todo lo espera y por lo tanto confía. Es decir que... No, pero es otro tipo de confianza el que te dice la Biblia. Claro, no confíes carnalmente, porque efectivamente carnalmente el amor no es implica absurdo. que puedas tener la certeza cuando hay una desconfianza, ¿no? O sea, cuando hay una traición. Yo creo que el amor incluso acepta al traidor como Jesús le aceptó a Judas, ¿no? De alguna manera. Le llama amigo. Le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo. Amigo. Con un Entonces, beso. Sabe que le está traicionando, pero no reacciona contra él. No deja de amarle. De amar, exactamente. Eso es. Entonces, pero el Espíritu Santo, a aquellos que buscan la comunión con Dios, el Espíritu Santo revela y guía en quién podemos confiar y qué podemos confiar. Porque tampoco se puede confiar en todas las cosas, en toda la gente. En algunas personas puedes confiar en un área, en otras otra, y en algunas puedes confiar
no todo, pero es el Espíritu Santo quien lo guía. Y bueno, pues leemos en Jeremías 17, del 5 al 10. Así ha dicho Yahvé: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Yahvé. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Yahvé y cuya confianza es Yahvé, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En realidad Dios es el que conoce nuestro propio corazón, que nos engaña si nos descuidamos, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que nos conoce totalmente, ¿no? Y que sabe las compulsiones que podemos tener en nuestra concupiscencia, en nuestros sentimientos y razonamientos, ¿no? Pero aquí lo que dice es el que en realidad pone carne por su brazo. Claro. Es decir, que antepone la carnalidad y el humanismo antes que la confianza en Dios. Y entonces es cuando suceden todas estas cosas. Pero claro, ¿quién pone carnalidad por su brazo? Por ejemplo, el marido, que no quiere ver la debilidad de su mujer, o que no quiere enfrentarse con la debilidad de su mujer, que no quiere sufrir el ejercer la autoridad de ser pastor de su mujer, o de los hijos, o de los padres, Entonces, cuidado, el que pone carne por su brazo, está hablando, pone razonamiento, pone sentimiento, pone humanismo, ¿no? Efectivamente, pero es que la tendencia que tenemos como seres humanos, según nuestro corazón sentimental, es tener una vara de medir para nuestros hijos chiquitita, y una grande para otros, o para nuestra mujer y una grande para otras. Entonces, o sea, el sentido humano, ¿no? Y eso es poner carne en el brazo. Y por eso luego pues añade, el que confía, que tiene fe en Yahvé, pues él que conoce nuestro corazón. Porque ¿quién conocerá el corazón del hombre? Dios, que lo conoce, nos guiará para guardarnos incluso de nuestro corazón engañoso. Y no nos engañará, porque Él, que está velando y orando por nosotros, nos revelará. Y decía Anais Nin, no sé quién es, pero he pillado esta frase: la memoria es una gran traidora. Me tocó, porque es verdad. Claro, no solamente que es traidora cuanto más años tienes, que salió un reportaje de una mujer con 95 años que tiene Alzheimer, y que ella dice que ya no se acuerda de tocar el piano, y sin embargo se puso a tocar el piano y fue una locura como tocó el piano, y sin ser consciente de que todavía tocaba el piano, porque no recuerda cómo se toca el piano, porque se ha desconectado su memoria con ciertas partes, con su sensibilidad musical. Entonces, la memoria es una gran traidora, y es una traición ir perdiendo memoria. Por eso Dios levanta memoriales, y las fiestas divinas son memoriales absolutos. La Pesaj, la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, ¿no? Entonces, y por eso la mezuzá es un memorial, pero claro, en términos físicos, pero lo importante es que las facultades del alma, memoria, entendimiento y voluntad estén sujetas al Espíritu, para que, cuidado, el Espíritu Santo nos diga que te estás olvidando de mí. Porque dice que se olvidan de Dios. No es tan difícil olvidarse de Dios cuando te enredas demasiado. Incluso en asuntos de Dios te enredas tanto que tiene más importancia los asuntos de Dios, porque son emocionantes, que Dios. Y eso es lo que nos pasa a veces cuando ministramos con entusiasmo. Olvidar es traicionar. Esa es mi frase. Olvidar es traicionar. Salvo olvidar
las traiciones. Olvidar es traicionar, salvo olvidar las traiciones. Y si solo olvidamos el mal, pues entonces, incluso nuestros pecados también perdonados, entonces, y olvidamos las ofensas que nos han hecho, no traicionamos nuestra memoria y nuestra conciencia. Porque la memoria forma parte de la conciencia. Es el alma. Es el alma. Y la conciencia viva, constantemente renovada por el Espíritu Santo, nos lleva a no olvidar ninguno de sus beneficios, como dice el salmista. No me olvidaré de ninguno de tus beneficios, ¿no? Entonces, no traicionaremos a nuestra conciencia y no traicionaremos a Dios, sino que mantendremos esa comunión íntima. Y sin embargo, olvidando todo el mal que nos hacen. ¡Qué maravilla! Eso nos produce una libertad de conciencia. No es traición de la conciencia, sino libertad y sanidad de la conciencia, ¿no? Yo diría, se me ocurrió esta frase también, es imposible triunfar sin ninguna traición. Ya. No conozco ningún caso. Salvo que sea Dios que te da su victoria. Sí, pero dime ningún caso histórico, bíblico. Jesús mismo fue traicionado. Dios mismo fue traicionado. Es que la envidia surge, claro, en todas hay también mucha gente que lo escribe, ¿no? Que dice que todo el que tiene éxito, todo el que sale adelante en algún área produce envidiosos, ¿no? No te confíes de que no has hecho ningún mal a nadie, porque el bien que haces despertará la envidia para que, no ganándote enemigos, los tengas. Eso es Eclesiastés, en cierta manera, no sé si lo he explicado bien. Bueno, fíjate que el Señor dice que el diablo nos envidia, ¿no? El diablo envidia y quiere destruir a la Iglesia, ¿no? La Iglesia es el foco, Israel y la Iglesia. El enemigo quiere destruir a toda costa. Sobre todo los hijos de Dios, porque tiene una rabia, un odio y una contienda, ¿no? Pero bueno, Dios permite que todo eso nos vaya puliendo, ¿no? Y Mateo 10, 34, 36 dice que ya el Señor nos aseguró la traición. Y más en este tiempo final. La traición de los seres queridos, de los más íntimos, de la propia familia. Leemos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Tú fíjate. Sí, durante un tiempo, pero muchas veces el Señor permite eso para probar nuestra entrega, pero generalmente, al final, el bien vence al mal. Sí, lo que pasa es bueno, que... generalmente no, siempre el bien vence al mal. Tardará años, puede ser que hasta el final de los tiempos no haya una victoria completa, pero el bien siempre vence al mal. Pero aquí advierte de la traición de los familiares carnales. Posible traición. Que vendrá el hijo contra la madre, la hija contra el padre contra, yo qué sé, cualquiera que no se deje poner la señal de la bestia, será proclamado enemigo público número 1 por el maligno. ¿Qué pasó ahora con las vacunas? Éramos los enemigos de la sociedad, los que no nos poníamos las vacunas. Vamos, nosotros éramos los traidores. Los traidores por no ponernos la vacuna. Sí. Vamos, menuda la que me liaron en el hospital. Sí. Que vamos, oiga usted, tuve que decir a una doctora 2 veces, ya no hubo tercera. Pero oiga usted no es mi jueza, ni es usted mi consejera, que por qué no me había puesto la vacuna. Oiga, usted respéteme, usted cumpla con su función sanitaria. Bueno, y medios de comunicación. Y luego le di las gracias, como su función sanitaria, fantástico trabajo ha hecho usted,
cómo me ha tratado y cómo tiene conocimiento. Pero ahí se ha metido usted en camisa de 11 varas, señora. Pero bueno, al final, lo que quiero decirte es que éramos como traidores. Y es así. Lo que vendrá. Lo que viene cada vez más. Todavía somos como traidores en otras áreas. Si no decimos que la mujer tiene derecho al aborto, somos como traidores para muchos, pero no vamos a decir que la mujer tiene derecho al aborto. Creemos que en la Constitución hay derecho a la vida, pero no existe en la Constitución española, la que respetamos, que hay derecho a la muerte. Eso no puede ser. Y bueno, pues ¿para qué vamos a hablar? Pero lo triste es que sean familiares contra familiares, ¿no? ¿Y qué significa el cambio de un pastor de la iglesia por un trabajo, por un negocio, o incluso por una otra iglesia que se ha quedado con vacante que le ofrece mejor sueldo y mejores condiciones? ¿No es traicionar a la iglesia? Ay, amiga, he visto tantos casos así. Y bueno, dice Zacarías 11, del 15 al 17. Me dijo Yahvé, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. La tragedia que cosecha cada pastor traidor al rebaño que Dios le ha dado es terrible, ¿no? Esa maldición, y la hemos visto cómo se repite y se repite en muchos pastores traidores. Tengo otra frasecita. Todo traidor a Dios o al prójimo se traiciona a sí mismo. Claro. Es un poco lo que tú también querías sugerir antes. Pero nosotros declaramos, por la gracia de Dios, Salmo 44, del 14 al 18, y lo declaramos en oración para terminar este programa. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Amén. A pesar de que nos consideran traidores en muchas maneras por no dejarnos asimilar por las leyes de nuestro país o por las costumbres de los pueblos o por las normas babilónicas que establece el maligno príncipe de este mundo, pues a pesar de eso y que Dios ha permitido que suframos calumnias, incluso persecuciones y bueno, pues y ser considerados como traidores, pues no queremos por nada ni por nadie dejar de amar a Dios, de respetarle a Dios y de darle las gracias incluso por esas situaciones que permite, en las cuales nos afianza más en la roca, nos afirma más en aprender más y más a confiar en Él, porque de todas ellas nos libra después, siempre fielmente. Y esperamos en esa manera de vivir que al final, cuando el Señor nos llame a su presencia, diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fidelidad es lo contrario a la traición. No, es inmunda la traición, innoble. Es la peor indignidad. Es la pérdida de total integridad. Y nosotros queremos ser considerados íntegros, nobles y sinceros. Y por eso queremos que confíes en nosotros en la medida en que ves a Cristo. Y te decimos, nunca, por nada ni por nadie, queremos traicionarnos. Estamos contigo. Vamos a orar. Señor amado, te damos las gracias que nos has traído hasta aquí.
y que nos has guardado en tu mano preciosa. Y confiamos en que seguirás haciéndolo como has prometido, Señor. Guárdanos en santidad, guárdanos en fidelidad a ti, guárdanos hasta llegar a la meta. No permitas, Señor, que por nada del mundo ni por nadie te seamos ingratos, Señor, y podamos traicionar, Señor, la salvación tan grande que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, danos tu gracia, tus fuerzas. Te ruego por tu iglesia que tú levantes, Señor, tu iglesia en este mundo, Señor, que la despiertes, que la sacudas, Señor, que la quites, Señor, todo apego a este mundo y que prepares tu iglesia para el día de tu venida, Señor. Y que nos uses en la medida de lo posible para que podamos servirte, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.